Hoy tenemos un tema un poquito como jocoso, ¿verdad? Mírame, mírame, aleluya. Mírenme, ¿quiénes me están mirando? Y si yo me agacho aquí, ustedes me ven detrás de eso. Amén, mírame, es un tema muy importante. El Señor ha hablado de diferentes maneras a su iglesia, a través de los profetas, a través de los discípulos. Dios, a través del apóstol Pedro, nos dio un sinnúmero de enseñanza que estuvimos estudiando en el primer trimestre de nuestra escuela bíblica con relación a los estudios bíblicos. Y Pedro hablaba de la importancia del crecimiento, de la madurez espiritual de la iglesia. Pedro hablaba del cuidado que tenemos que tener con relación a la doctrina y a las cosas que aprendemos en nuestra iglesia, para que ningún pseudo profeta o ningún falso profeta nos engañe con vanas palabras. Amén. Pero también Pedro nos hablaba en su segunda carta de la importancia de tomar en cuenta los últimos tiempos y las profecías que se han venido dando y cómo Dios está tratando con su pueblo. El viejo hablaba ahorita acerca de algunos países que tienen escasez de alimentos, pero si usted se mete a estudiar las estadísticas de Ucrania, se dará cuenta que es el segundo país más poderoso en el mundo que tiene la capacidad para exportar trigo, todo tipo de grano, de agricultura a la tercera parte del mundo. Mas sin embargo, Rusia no le permite hacerlo porque lo tienen bloqueado. Amén. Entonces el mundo está así. Nosotros somos un país bendecido, como dijo el viejo. Nosotros estamos en una pequeña isla y tenemos Haití cerquitica, pero Haití, ellos están tranquilitos ahí porque les conviene estarse tranquilitos. Pero esos países que muchas veces queremos emigrar e irnos hacia allá, hacia esos países, están asustados. Finlandia ahora, no sé si ustedes los que están dándole seguimiento a esa guerra, se le fue la luz. Putin le cortó la luz porque ellos ya van a dar el paso para pertenecer a la OTAN. Y la misma Suecia, ¿verdad? Pero Suecia está tranquilita ahí porque por lo menos Suecia queda lejos de Rusia. Pero Finlandia tiene 1.300 kilómetros de frontera entre Rusia y Finlandia. Y ya Putin le dijo, bueno, te voy a cortar la luz. Y usted veía como todas las luces se apagaban. Eso simplemente fue una pequeña amenaza. Pero él sigue amenazando al mundo. Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia? Estamos nosotros verificando lo que dice la palabra con relación a las profecías. No sabemos si esta guerra se seguirá complicando. No sabemos qué tanto nos seguirá afectando. Pero la iglesia tiene que tener los ojos abiertos. Y es aquí donde entra la palabra del Señor. En el libro de Jeremías, en el capítulo 32, verso 33. El Señor da una palabra al rey Sedequías y Dios usa el profeta Jeremías y Dios Dios da una queja con relación no solamente a este rey, sino también a los sacerdotes, a los profetas falsos que habían y a todos aquellos hombres poderosos que estaban alrededor de este rey Sedequías. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué tan bueno es Dios? ¿A qué somos parecidos nosotros con relación a los pensamientos del Señor?
Y es que nosotros todavía no hemos podido entender que Dios nos ama como la niña de sus ojos. Ningún padre amará a un hijo como lo ama Dios. Nosotros no nos igualamos a Dios en ese nivel. Él es tan bueno que sobrepasa todo entendimiento, pero nosotros muchas veces no entendemos la dimensión de la bondad del Señor. Y en el capítulo 32, del verso 33, el Señor da una profecía a través de Jeremías, diciendo así: y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. En los proverbios hay un dicho que dice: escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecie la enseñanza de tu madre, porque serán ¿qué? Medicina a tu cuerpo y serán collares para tu cuello. Dios es el Padre que exhorta a sus hijos, pero Dios le dice: mírame. Y es algo que Dios continuamente, durante toda la palabra del Señor, vive diciéndole a la iglesia y a su pueblo: mírame. Y es que nosotros andamos de espalda a Dios. Cuando usted va a hablar con una persona, si le va a dar un consejo a una persona, usted quiere que esa persona lo escuche. Pero si yo voy a hablar con Jacqueline y le digo: Jacque, ven acá, quiero hablar contigo, y Jacqueline me da la espalda, que yo puedo entender muchas cosas. Una, que Jacqueline es una desobediente. Dos, que Jacqueline no quiere escuchar lo que yo le tengo que decir. Tres, me daría pena, porque lo que yo quiero decirle a Jacqueline es que el Señor le va a dar un esposo maravilloso. Pero Jacqueline me dio la espalda, no me quiso escuchar. Pero yo quiero decirle a ella que Dios le tiene un esposo maravilloso. Pero ella no me quiere escuchar. Si yo llamo a un hijo mío y le digo: ven acá, José Alberto, quiero hablar contigo, él se sienta y me escucha. Pero si no obedece, no va a obtener el resultado de lo que yo le quiero decir o de lo que le estoy diciendo. Entonces Dios envía a Jeremías y le dice a Sedequías que lo escuche, que lo mire, que quiere hablar con él. Nabucodonosor puso, después de Jotam, puso a Sedequías a gobernar Judá. Y 2 años antes empezó Sedequías a pensar que Dios no tenía control sobre todas las cosas. Empezó a mirar al hombre, empezó a mirar a Egipto, empezó a mirar y a escuchar los que estaban a su alrededor, pero nunca quiso escuchar la voz de Dios. Muchas veces queremos escuchar a nuestro amigo. Muchas veces queremos escuchar a un vecino que nos dice algo. Muchas veces queremos escuchar a nuestras esposas, a nuestros esposos, pero no queremos escuchar a lo que Dios tiene que decirnos. Pero hay algo que el Señor continuamente vive diciendo a la iglesia, y es que le ponga atención a lo que Él está diciendo en su palabra.
El pueblo de Dios dice que pereció porque le faltó conocimiento. No escuchaban. El Señor dice que este pueblo es tardo para oír y duro para servir. Entonces, hay tres principios fundamentales para una buena conversación, para una buena comprensión. Y lo primero es mirar a la cara de las personas. Si una persona te está hablando, tú tienes que mirar a la cara de esa persona. Tú no puedes hablar con una persona y mirar hacia los lados o escuchando música o pensando en lo que tiene que hacer cuando llega a tu casa. ¿Tú sabías que muchas veces estamos aquí en la iglesia y estamos predicando y usted está pensando que va a cocinar cuando llegue a la casa? Pero yo estoy aquí. Y usted tiene que mirarme a mí, porque lo que yo le estoy diciendo viene de parte de Dios, pero usted está pensando en el morito de guandule. Pero no entiende, no comprende que el moro seguirá ahí, que cuando usted llegue lo va a cocinar, pero que aquí ahora se está cocinando otra comida. Porque no mira. Y si no mira, tampoco escucha. Y si no escucha, tampoco obedece. A veces el viejo y yo estamos ahí sentados. Y uno ahí, en lo que escucha la enseñanza, a veces uno piensa algo y empieza a buscar. Y el viejo me dice, varón, ¿qué cita es? Y a veces Sonia, el pastor Esmeralda y yo estamos, y a veces estamos buscando una cita y estamos preguntándole a 2 y 3 hermanos que están un poco más adelante, ¿qué cita fue que dijo el hermano Ángel? Porque muchas veces se nos va y pensamos en otras cosas y no atencionamos ni escuchamos lo que el maestro tiene que decir. En Salmo 34, verso 5, el salmista David dice una palabra muy importante. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miran a Dios, los que escuchan lo que Dios dice que no serán ¿qué? Avergonzados. Pero sus rostros serán alumbrados. En el libro de Éxodo 34:30 dice que Moisés resplandecía cuando venía bajando del monte Sinaí, porque había estado con Dios. Había mirado a Dios, había escuchado a Dios, había obedecido a Dios. Y lo que no entendemos, lo que no comprendemos, es que si miramos a Dios, si escuchamos su voz, si prestamos atención, vamos a resplandecer. No hay nada, no hay absolutamente nada que Dios no te pueda dar. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son para bien y no para mal. O sea, Dios te quiere bendecir. Dios te quiere prosperar. Pero Dios dice que lo mire a Él. Dios habla de diferentes formas. Dios habla en visiones. Dios habla en sueños. Dios habla a través de revelación, de profecía. Pero la palabra más completa está aquí. Esta es la más segura. Porque si tú le obedeces a ella, si tú escuchas atentamente, si tú miras a Dios que está aquí en su palabra. Cuando miramos esa Biblia, cuando leemos esa Biblia, estamos escuchando el consejo de Dios. Es su palabra y nos habla a través de ella. Y a veces nos preguntamos,
¿Cómo es que estamos mal? ¿Cómo es que en los negocios me está yendo mal? ¿Cómo es que en mi matrimonio hay dificultades? ¿Cómo es que no avanzo? ¿Cómo es que el dinero no me rinde? Porque no escuchamos a Dios. Dios aquí tiene la respuesta para todas tus necesidades. Para la prosperidad está aquí. Para tener un matrimonio sólido está aquí. Para perseverar en victoria está aquí. Pero no lo miramos. Y si no lo miramos, no lo escuchamos. Y si no escuchamos, no prestamos atención. Y si no prestamos atención, tampoco obedeceremos. Pero Dios nos quiere bendecir. A todo. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, dile que me mire. Que preste atención a lo que le estoy diciendo. Pero echaron a Jeremías en una cisterna. No quisieron escuchar la voz de Dios. Porque escuchamos a todo el mundo. Porque hay gente que te da un consejo, tú lo escuchas. Pero a Dios no lo quiere escuchar. Y el único que sabe el presente y el futuro, ¿quién es? Es Dios. ¿Qué pasa cuando no miramos al Señor? ¿Qué pasa cuando no miramos al Señor? La Biblia habla de que Jacob tuvo 12 hijos. Tuvo 10 hijos con Lea, ¿verdad? Entre Lea, Silfa y Bilha, entre las 4 mujeres, tuvo 12 hijos. Pero tuvo 2 hijos con Raquel, que era la mujer que Jacob amaba. En ese tiempo los hombres podían tener más de una mujer. Hoy con una basta y cuidado si mira para otro lado. Amén. Pero es mejor así porque el Señor dijo al principio, dejará padre y madre el hombre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. No 2, sino una sola carne. Amén. Fue lo que el Señor le dijo a los fariseos, que al principio solamente eran varón y hembra, Adán y Eva. Amén. Entonces Jacob tuvo 12 hijos. Pero entre esos 12 hijos había uno que miraba a su padre. Había uno que cuando el padre decía José, se mandaba corriendo, heme aquí, padre, dime. Y le prestaba atención. Entonces el padre le decía, oye, Dios te va a bendecir. Te voy a hacer una túnica de colores, porque tú eres un gobernador. Escuchaba a su padre. Y los demás hermanos, como no escuchaban a su padre, se llenaron de ¿qué? De celo. ¿Se llenaron de qué? De envidia. Porque eso es lo que pasa en nosotros cuando no obedecemos a lo que nuestro padre nos dice. Pero hay uno que sí obedece a su papá. Entonces tú te llenas de celo. Y te llenas de envidia. Pero tú no obedeces. Y el padre decide dejarle la mejor casa al que obedece. Y después te ensancha como Caín sobre tu hermano. Porque no obedeciste a tu padre. Y Dios te quiere bendecir. Y tu padre te quiere bendecir. Pero tú ni siquiera lo miras. Y si no lo miras, no presta atención. Y si no presta atención, no obedece. Y si no obedece, tu padre no se agradará de ti. Porque está dándole la espalda. Y Dios quiere que tú lo mires, Dios quiere que tú lo escuches, porque los pensamientos de tu padre son para bien, para ti. Pero queremos que nos sucedan las cosas como le pasó a Sedequías, que no escuchó el consejo de Dios. Y el profeta le dijo, te voy a juzgar aquí mismo en tu nación. Y cuando Nabucodonosor volvió donde él,
mató a sus hijos frente a él y le sacó los ojos frente a los hijos. Y se lo llevó cautivo a Babilonia y le dijo, ¿por qué no escuchaste a Jeremías? Oiga, un pagano. Porque cuando los hijos no escuchan, cuando los hijos no quieren obedecer, entonces Dios permite que las piedras hablen. Y le sacaron los ojos y se lo llevó cautivo. Y los que quedaban, aún los que quedaban, mire lo que es duro de servir cuando no queremos escuchar a nadie. ¿Usted sabe qué es lo que nos hace escuchar a nosotros? Cuando nos vemos en la situación. Cuando fracasamos, ahí meditamos un poquito y escuchamos un poquitico, porque somos duros de servir. Pero Dios quiere bendecirnos, quiere prosperarnos, pero tenemos que mirar a Él. Tenemos que estar atentos a lo que Él nos tiene que decir. Tenemos que escuchar. Tenemos que obedecer para que el Padre se agrade de nosotros. Aleluya. Entonces Jacob le hizo una túnica bien bonita, bien hermosa. Y empezó la envidia de sus hermanos. Hay que acabar con José. ¿Qué tiene él que nosotros no tenemos? ¿Por qué Jacob lo mira y le hace una túnica? Tú te has ganado una túnica. Tú quieres una túnica de colores muy bonita. Pero tú mira a tu padre cuando tu padre está ahí trabajando. Tú prestas atención. Tú lo escuchas. Tú obedeces. Es así que vienen las bendiciones. Así que el Padre te va a dejar mayor herencia cuando tú estás frío con tu papá. Y tu papá empieza a pensar en ti. ¿Qué pasó con Elcana? ¿Verdad? El papá de Samuel. Dice que a Penina él le daba una porción cuando iba al sacrificio, pero a Ana sacaba una parte especial porque la amaba. Porque Ana era humilde. Entonces, cuando eres humilde, no solamente Dios te ama tu esposo. No solamente te ama Dios, también te ama tu esposa. Porque tus palabras son suaves. Aleluya. Entonces, no es una cuestión de que tú tienes que ser un gran filósofo o un gran erudito. No, o un profesional para que se diga que tú escuchas. Muchas veces los que van a las universidades, los que se preparan bien, son los que rompen la silla en las reuniones. ¿Cuántos se acuerdan del lío que tenemos en el PRD ahí, en la chuchi? Todos estos funcionarios, gente preparada, dándose sillazos unos con otros. Se fue la sabiduría. Se fue el conocimiento. Pero el Señor dice que por más tosco que seamos en estos caminos, no nos extraviaremos. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, ¿cómo el Señor habla? Ya lo dije, a través de su palabra. El Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra del Señor que te va a alumbrar, te va a guiar por donde quiera que tú camines. Si tú estudias la palabra y siempre estás sumergido, sabrás qué hacer en cada situación. Por eso es que el hombre de Dios, cuando viene una enfermedad, lo primero que va donde el papá y dice: Señor, he descendido hasta el fango, estoy sumergido en cieno profundo, pero he aquí, tu palabra dice que tú levantarás al menesteroso, nos levantará del muladar y nos pondrá en silla de reyes. Porque eso es lo que Dios hace cuando conocemos al Padre y lo miramos y lo escuchamos, prestamos atención y lo obedecemos. Entonces Él te bendice. Por eso es bueno siempre consultar la palabra. A medida que nosotros estudiamos la palabra, mire, yo estoy que pongo versos donde quiera allá en mi casa.
En el cuartico, un cuartico que yo tengo ahí donde están los corotos, ahí tengo cita. En el baño tengo cita. En la nevera tengo cita. Ponga cita bíblica por donde quiera. Aliméntese de la palabra de Dios. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Proverbios 6:23 dice: el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Qué es lo que te enseñamos aquí? La palabra del Señor. ¿Qué es lo que te enseñamos? Los mandamientos de Dios. Pero dice: y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. O sea, cuando te instruyen, cuando te enseñan, aunque vengan con reprensiones, van a ser para tu bien. Muchas veces el viejo se enoja y manda una ráfaga, pero es por nuestro bien. Ningún padre se enoja por mero gusto, porque quiero hoy voy a amanecer enojado y voy a arremeter contra José Alberto y contra Jonatán. No, si José Alberto llegó tarde, ahí me enojo. Yo le digo a las 12 en la casa. Cuando pasa después de las 12, yo estoy ahí en la sala, acostado en el mueble, aquí, enojado, esperando lo que llegue. Porque solamente así el padre se enoja con el hijo. Pero si el hijo obedece al padre, el padre se siente contento con el hijo. Por eso Cristo obedeció hasta lo sumo y el padre lo puso hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero ¿qué hizo él? Obedeció, puso atención, miró a su padre y obtuvo la recompensa. El Salmo 12:6, ya estamos terminando. El salmista David dice que las palabras del Señor son limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Quién ha visto un horno de tierra? Yo tuve la oportunidad de ver uno en YouTube. Pues yo tengo que saber qué es un horno de tierra. Los que son del campo se dan cuenta cómo queda el carbón después que tú haces el horno, que le pone, ¿verdad? Y lo arropa con hoja y después le echa tierra y lo arropa y tú lo que metes mucha madera ahí, que tú crees que de esa madera que no se destruyen, pero cuando pasan los 7 o 12 días que se le da a ese horno, cuando tú sacas y quitas la tierra, tú ves que ese carbón tiene como ese brillo, pero no era debajo de la tierra que estaba. Mire, la tierra es tan poderosa, tan purificadora, que yo recuerdo que nosotros fuimos a un retiro en una cueva por San Cristóbal. ¿Cuántos días fue que duramos, viejo? 3 días en esa cueva. Y yo aprendí algo que yo no sabía. Un muchacho que era de allá tomó hielo y lo metió en la tierra, en una funda. Y duró varios días. Mientras estuvimos ahí, estuvo haciéndonos té y cosas así, y té frío, y era con el hielo que lo metió en la tierra. Entonces los hornos de tierra purifican. Hay un horno especialmente en donde tú echas sal y echas cítrico y otros condimentos y la plata sale reluciente. Dice que la palabra de Dios es limpia como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. O sea, lo que nos está diciendo es que la palabra de Dios va a llegar a tu vida de una manera tal que te va a aprovechar, te va a hacer de provecho, te va a hacer fructífera, porque va a llegar a ti con la capacidad para bendecirte, para prosperarte, para que tú seas una persona de éxitos. Pero tienes que obedecer la palabra del Señor. No permita que perezca estando dentro de la iglesia, señores. Está bien que en el mundo sí pasamos de toda, pero en la iglesia también no. Eso no puede ser demasiado bruto. Los hijos de Elí perdieron la salvación tanto dentro de la iglesia. Por una sencilla razón: no miraban al Padre. Se olvidaron que su papá duró 40 años ministrándole a Dios.
No escuchaban el consejo de su padre. El padre nada más decía, hijo mío, ya, pobre viejo, ya. Elí estaba viejo ya, como 100 años tenía Elí. Oh, hijo mío, no es bueno que ustedes estén haciendo esas cosas que yo oigo en la iglesia. Se están portando mal. Él no podía hacer mal. Uno acusa a Elías, pero ya Elí estaba viejo. Entonces, tiene que escuchar. Para que pueda vivir, tiene que escuchar a Dios. Tiene que atencionar lo que Dios te quiere decir en su palabra. Entonces veremos que las bendiciones nos van a seguir todos los días de nuestras vidas, y en la casa de Dios moraremos por largos días. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. De mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí.